Si hay alguien que nos puede explicar cómo funciona el autotest, de qué se trata y todos los detalles, sos vos, porque ustedes han trabajado muchísimo en esto y, por supuesto, la mayoría de la población no somos especialistas, pero ahora vamos a tener que hacer uso de estos autotest que van a venderse en la farmacia. Y me parece importante empezar explicando lo más básico, que es cómo funcionan estos test. Muchas gracias, Natalia. Básicamente, el test está diseñado para identificar justamente los casos positivos de COVID. El test lo que realiza es la detección de las partículas virales en las muestras recolectadas con el hisopo. Es importante Claro. saber que cada test va a venir con el hisopo estéril para la toma de muestra. La toma de muestra es una muestra nasal. Esto es una muestra menos invasiva, podríamos decir, que los test que hacemos en los centros de testeos profesionales. En el hogar, el hisopo se va a introducir solamente unos 2 centímetros y medio sobre las fosas nasales, girarlo, frotarlo sobre las paredes de la nariz, repetir lo mismo con el otro orificio y luego colocarlo en el tubo que contiene el líquido que va a extraer las partículas virales. Allí se frota, como ven ahí en la imagen, nuevamente se frota sobre las paredes del tubo para extraer bien las partículas virales, y por lo general el mismo tubo tiene un capuchón en su parte inferior que al sacarlo permite poner la muestra en forma de gotas en el cassette del Claro. test. Bien. El Ahí está el procedimiento en cassette. total no lleva más de 15 minutos, y luego de esos 15 minutos se tiene que hacer el análisis de visualización de las rayitas. Ahí se ve Claro. bien cómo el capuchón tiene en el fondo del tubo. Claro. Ahí tenés Es el importante hisopo, que resaltar, está bien. sí, Y algo me parece importante, ¿no, Fernando? Higienizarte bien las manos, seguir el paso a muy paso de las bien. instrucciones para que funcione, ¿no? Ahí ves cómo se está poniendo el hisopo en la nariz, no es nada complejo. Sí, eso que decís, Natalia, es importante. Es decir, en una nariz Sí, limpia se tiene que, bueno, también tener higienizadas las manos, estar en un claro. ambiente limpio para hacer el procedimiento, pero en total no debe llevar más de 15 a 20 minutos el procedimiento, y es bastante simple. Y de todas maneras, como hay diferentes test que fueron aprobados, hay 4 en total Sí. que recibieron la aprobación por ADMAT, también puede haber particularidades entre ellos, y es importante seguir obviamente las instrucciones de los fabricantes. Bien, ahora llega el momento, ¿no? De leer, como decías vos, pasan esos 15, todo ese proceso que hago el hisopado, lo saco, lo pongo en el tubito, pongo las gotitas en el cassette, que es como un cassette de los que comúnmente se conocen para los test de embarazo, y viene el momento de Común. esperar el resultado, las rayitas. ¿Cómo lo tengo que leer, Fernando? Ahí lo importante es que siempre hay 2 rayitas identificadas con la letra C y T, como vemos ahí en la imagen. Sí, La letra C es la de control, esa siempre tiene que aparecer para que el test sea válido. Si esa raya no bien, aparece, el test directamente se descarta y no es válido, y hay que repetirlo dentro de las siguientes 4 horas. Eso es importante bien. también porque hay que dejar un Sí. tiempo para que de vuelta aparezcan secreciones en la nariz y que podamos recolectar la muestra. Ahí entonces Pero si hago el una test pausa. No te hagas, si sí. el test no te sale la C, no te hagas al toque otro porque no va a funcionar tampoco. Entonces hay que tener esto bien claro que no se dice mucho y es clave, ¿no? Sí, bueno, lo ideal ahí es esperar 4 horas. Lo que está indicado por, Bien, digamos, como en los fabricantes, es esperar 4 horas justamente como para tener una buena muestra recolectada sí, con el hisopo. Pero si bien, la raya C aparece, hay que estar expectante de que aparezca la raya T, la de testeo. Si la raya T claro, aparece, es decir, la segunda raya, ya ese caso es positivo. También es bien, importante aclarar que esa segunda raya, la raya de la T, sí, puede ser una raya más tímida, podríamos decir, es decir, una raya claro, más tenue que la de control. Pero de todas maneras, si es visible, si uno la visualiza, es positivo. claro. Es re importante lo que decís. O sea, porque a veces dicen, no, es poquito porque eso es un rosita claro, no se ve mucho, no importa. Si se percibe, ya sería positivo.
Lamentablemente sí. Así. Ese test te indica que sos COVID positivo, significa que tenés el virus de SARS-CoV-2 en la muestra que recolectaste, y en caso que no aparezca, directamente no visualicemos la segunda raya de T, entonces allí el test indica que vos sos un negativo. Claro. Ahí es importante resaltar de que el test no es definitivo en ese sentido, porque uno puede ser negativo, porque también hay que considerar que puede haber algún error en la toma de muestra, Claro. por ejemplo, que como esto se hace de forma hogareña, eso también tiene que ser contemplado. O mismo, Seguro. también puede ser que estemos en momentos tempranos de la infección o tardíos, donde la concentración de partículas virales no es suficiente como para ser detectado con este test. Claro. Ahora, ahí Ya, mira, mira, te voy a hacer alguna pregunta que tiene que ver clave con que lo podamos entender. Siempre basándonos en que no hay gente, no hay por qué saberlo, porque no todos somos especialistas, como dijimos al comienzo. Este es un test de antígeno, por eso vos hablas de la carga viral, de la cantidad de carga viral que tenemos. ¿Cuál es la diferencia con los test de PCR? muy buena pregunta, Natalia. El test de PCR, ambos y tratan de identificar al virus. Los test de antígenos solamente utilizan anticuerpos para detectar las partículas virales. La PCR es una técnica que intenta amplificar la muestra. Por lo tanto, si la muestra tiene poca cantidad de partículas virales, con la PCR, como tiene ese proceso de amplificarla, uno la puede detectar. Y es por ello que se considera la PCR como la técnica de diagnóstico y a esta técnica de antígeno como una técnica orientativa, no de diagnóstico definitivo. Es Claro, la técnica de PCR la que nos va a confirmar si un paciente está libre de infección. Es el test de claro. antígeno el que nos confirma en caso positivo que efectivamente el paciente tiene el virus. Fundamental. Y mira, ¿sabés qué? Te escucho, ahora vamos a hacer las preguntas del público que ya están llegando, y me parece fundamental esto de decir, es un avance poder acceder al autotest en la farmacia? ¿Cuál es tu opinión? Yo creo que es positivo, pero hay que tener un montón de cuestiones en cuenta, ¿no? Definitivamente, es para mí una herramienta para empoderar a la población en el control epidemiológico de la pandemia, porque también hay que contar que va a haber un compromiso por parte de quien compra el autotest en informar cuál es el resultado a través de la farmacia. Claro, Porque justamente lo que se intenta es que ese test quede registrado en el sistema de vigilancia nacional que tenemos, exacto. y por lo tanto sumarse al conteo que, bueno, lamentablemente tenemos de casos positivos de COVID. Sí. Y es muy importante lo que decís, ¿no? Porque somos uno de los pocos países que va a controlar los test domiciliarios y tiene que ver con tener un control epidemiológico. Vamos a las preguntas. A ver, en este caso, de Lorena de Pergamino, si da positivo, ¿el test indica qué variante es? Muy buena pregunta, Lorena. Sí. Lamentablemente no están diseñados con ese fin. Bien, El test identifica si la muestra tiene el SARS-CoV-2, que es el virus, pero no qué variante es. Lo claro. bueno es que cualquiera sea de esas variantes va a poder ser detectado por el test. Es muy importante y tenés que tener bastante carga viral para el antígeno, así que se puede repetir. Vamos a otra pregunta, Sol. A ver, en este caso, Mike de Vicente López dice, ¿sirve como resultado oficial para viajar y para casos de contacto estrecho? Lamentablemente no. Allí lo que se considera como test válido, porque justamente es un test de diagnóstico, como decíamos al inicio, es la PCR, ya que Claro. es la PCR la que efectivamente confirma si un paciente es libre de infección. Bien, y sabes que aprovecho con la pregunta de Mike, porque mucha gente dice, voy a ver a mis padres o a alguna persona con factores de riesgo, me hago el test, me da negativo y voy tranquilo. La realidad es que lo que decías vos antes también, no siempre el autotest, ese negativo, va a ser algo con el que podemos confiar 100%, porque va a depender si hoy tengo mucha carga viral o no. Sí, ahí tal vez lo más interesante es saber que
el test está diseñado para los pacientes o las personas que tengan síntomas y que quieran justamente Claro, corroborar que esos síntomas que tienen son a causa del COVID. O, por ejemplo, exacto. el caso del Omicron, que tiene una sintomatología más asociada a la garganta o a la vía superior. Bueno, si uno Sí, amanece con dolor de garganta, ¿es una angina tradicional o es COVID? Bueno, este test te claro, va a permitir efectivamente determinar este caso. tal Pero cual. eventualmente, si uno es un contacto estrecho, pero no tiene síntomas, no sería necesario hacerse este test. Bien, sumamente importante, es eso importante, porque no es el aire acondicionado. Si tengo la duda, tengo el dolor de garganta, me hago el autotest y me va a ayudar a tener por ahí más certezas. A ver, otra pregunta vamos a compartirte. De Mari, de Parque Patricio, dice, ¿cómo se descartan las muestras? Claro, después que la usé, ¿qué hago? Buena pregunta también. Se, Buena pregunta. Lo recomendable es introducirlo en el mismo paquete que te viene el test. Como mostraban ahí, vienen como en algunos paquetes termosellados. Uno podría volver a ponerlo sobre ese paquete y Claro, descartarlo con los residuos hogareños. En ese sentido, no tiene ningún riesgo y la bien. muestra es propia de como si fuese el papel higiénico para limpiarnos la nariz. Claro, perfecto, perfecto, clarísimo. Mira, está muy bien, porque a veces lo sencillo lo hacemos complejo y en realidad es simplemente una cuestión de hábitos y nada más. @itva Universidad, @itva Universidad. Fernando y todo un equipo genial que siempre están ahí del otro lado, silenciosamente trabajando para, bueno, para darnos este tipo de certezas, ¿no? Que por supuesto necesitamos, que muchos desconocemos, pero que tiene que ver con una cuestión de hábitos. Te mando un abrazo grande, Fernando, y recuerda, @itva Universidad, tienen un montón de info súper confiable. Muchas gracias, Natalia. Buen día.